Arrancamos una nueva edición de Café Financiero en este primer día del 2020 con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya me espera ahí Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo andás? Bueno, Meli, nos vas a contar, ¿no?, cómo será finalmente la aplicación del nuevo impuesto a las compras en dólares. Vamos a repasar la letra chica del impuestazo. Perfecto. También me acompaña aquí Alberto Durán. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar con ustedes. Alberto nos va a brindar algunas recomendaciones para mantener nuestros seguros actualizados en estos tiempos de alta inflación. Veremos si se puede, sí, cómo no. Muy bien. Y en este otro costado ya se encuentra Daniel Vicien. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches, Alejandro. Todo muy bien. Con Daniel vamos a repasar lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales, este cierre del 2019 y el comienzo del 2020. Perfecto. Muy bien, y en el último bloque se sumará el economista Manuel Solanet para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a una pausa muy breve y en instantes estamos de regreso. Muy bien, comenzamos analizando la actualidad económica y los mercados cerraron con calma un año turbulento, esperanzados con las señales, ¿no?, que ha dado la nueva administración en el sentido de que se buscará cumplir con los compromisos de la deuda pública. Ahora el nuevo gobierno deberá, ¿no?, aprovechar esta calma para poner en orden las cuentas públicas, para recuperar el financiamiento voluntario y también para contener, ¿no?, los aumentos de precios y salarios. Si no se avanza con estas cuestiones, tarde o temprano volverá la inestabilidad, ¿no? Exactamente. La realidad, tuvimos un año, como decís, un año con muchos altibajos. Tuvimos al principio una baja en los bonos, producto que las encuestas no venían bien para la renovación del mandato de Macri. Después tuvimos una suba previa a las PASO. Macri era visto como un garante, ¿no?, Claro, del pago de la deuda pública. era como el garante. Y después ahí cuando vinieron el pre-PASO hubo una suba creyendo que iba a ir bien. El resultado de las PASO lo mandó para abajo y como vos decís, estas últimas medidas que de alguna manera alejan un fantasma de la hiperinflación y alejan al intentar por lo menos mantener un superávit fiscal y al empezar a pagar los cupones que tenían vencimiento ahora y empezar a pagar los vencimientos en pesos, muestran una recuperación importante de los bonos que igual están tradeando alrededor de $50, en paridad de 50. Si se alejan, ¿no?, por lo menos en este momento, la probabilidad, ¿no?, de esos escenarios tan temibles que por ahí impactaron, ¿no?, en los precios de los activos luego de las PASO, ¿no? Exactamente. Es como que ahora se ha retomado un valor de riesgo país que se está ajustando. Esos 2.200 que hubo en algún momento ya están muchísimo mejor. Y eso también hizo que subieran el mercado de accionarios. Sí, el riesgo país, ¿no?, en los últimos días que se ubicó por debajo de los 1.800 puntos por primera vez desde mediados de agosto, ¿no? Claro, es una recuperación muy importante del valor de los bonos. Siguen siendo niveles elevadísimos, ¿no? Sí, pero para lo que sufrimos durante el 2019, durante el año pasado, son valores realmente que muestran cierto optimismo de lo que puede pasar, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien, bueno, vamos a seguir analizando estas cuestiones a lo largo del programa. Y en los últimos días se conocieron, ¿no?, los detalles, se avanzó en la reglamentación, ¿no?, de las medidas económicas contenidas, ¿no?, en el paquete de emergencia económica. Meli nos va a contar ahora, ¿no?, cuáles son los detalles del nuevo impuesto a las compras en dólares. Así es, porque habíamos hablado la semana anterior de este impuesto de 30% sobre las compras de dólares y en dólares. Bueno, finalmente se reglamentó. Básicamente, como habíamos anticipado, las compras de divisas van a tener un recargo del 30%, que les lleva el valor más o menos a 82 pesos. Y lo mismo las compras en dólares con tarjeta. Sin embargo, en el caso de servicios que ya pagan IVA, como es el caso de las plataformas de streaming o Netflix o de videojuegos, el gravamen va a caer hasta 8%.
con lo cual es una buena noticia para Sí, este una tipo. noticia importante, ¿no? Porque uno esperaba el gravamen del 30%, Claro, ¿no? era Para esos consumos. era lo que se había hablado en un principio. Otra excepción importante es a pasajes por vía terrestre a países limítrofes. Sí, ahí hubo especulaciones de todo tipo, ¿no? Porque también se esperaba para los pasajes aéreos, ¿no? Finalmente, ¿cómo quedó eso? Finalmente, Entonces? la reglamentación no habla de pasajes aéreos, salvo que más adelante saquen alguna corrección o alguna adenda ¿no? específica. Por el momento, la excepción que está es para pasajes de transporte de pasajeros, claramente, terrestres a países limítrofes. Otra excepción importante es todo lo que sea medicamentos y material educativo, libros básicamente, están exentos de este 30%. Y es importante también que si uno hace un consumo con tarjeta en dólares y paga ese consumo con dólares que ya tenía previamente depositados en su cuenta, obviamente no va a tener el recargo. Eso es importante también, ¿no? Una cosita más, para los que estén por viajar y quieran aprovechar los free shops, los duty free de los aeropuertos, están ofreciendo hacer las compras en pesos y algunos hasta ofrecen cuotas. Si bien algunos precios están un poquito inflados, hay que decirlo, se puede todavía hacer compras que normalmente están en dólares a un precio en pesos al tipo de cambio oficial. Por eso, uno hace, digamos, o sea, el precio está en dólares, pero es como si uno lo pagara en pesos al tipo de cambio oficial. Así es. Muy bien, clarísimo. Bueno, vamos a continuar repasando lo sucedido en los últimos días y también se ha reglamentado, ¿no?, en estos últimos días lo relativo, ¿no?, a los cambios en el impuesto a los bienes personales y a la renta financiera. Y ahí hay noticias importantes, ¿no, Daniel? Exactamente, Alejandro. Hay noticias muy importantes en lo que es la renta financiera, que era el impuesto cedular dentro del impuesto a las ganancias. Para el año 2019 permite enjuagar los cupones de los bonos con las pérdidas en valor, como se hizo en el año anterior. Pero para el 2020 ya los bonos, todo aquel bono que cotice en mercados, o sea, emitido por oferta pública, tanto soberanos, subsoberanos, obligaciones negociables, privadas. En pesos y en dólares. En pesos y en dólares. Y los fondos comunes de inversión quedan exentos del impuesto cedular, así como las acciones que ya estaban exentas del impuesto cedular. Pues en principio solo para el 2020. Por ahora dice 2020, hay que ver cómo sigue, pero la realidad es una muy buena noticia, porque entonces si uno no rescata un fondo este año, como es por el percibido, y el año que viene ya no se paga, lo rescata el año que viene y no paga impuesto cedular. Respecto a lo que es bienes personales, se vuelve al esquema, o se sigue con el esquema que lo que son bonos y acciones no tributan bienes personales. Y la novedad, porque lo que estaba, como el temor que había en ciertos inversores que tenían su dinero en el exterior, era que estaba la amenaza de cobrar el doble de tasa por los bienes que se tenía por los activos financieros o los activos que se tuvieran en el exterior, y que esos activos en el exterior pueden ser activos financieros o activos no financieros. Y la realidad es que ha salido una resolución en esta ley que lo que permite es que se repatria el 5% de ese valor antes del 31 de marzo y se lo mantiene en una cuenta bancaria, que todavía no está reglamentado si es un plazo fijo o una cuenta en dólares, una caja de ahorro en dólares, hasta el 31 de diciembre, no se tributa la sobretasa. La sobretasa. ¿No? Sí se tributa la tasa normal como si todos los bienes estuvieran en Argentina. Pues un tema muy importante para evaluar y analizar de aquí al 31 de marzo. ¿No? Exactamente. Tiene tiempo la gente para traerlos, no tiene que correr a ser contado con liqui en estos días. Muy bien, perfecto. Bueno, importantes noticias entonces que han salido en estos últimos días. Cerramos así este bloque, quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Bueno, abrimos un nuevo bloque y vamos a brindar ahora información de seguros. Alberto nos va a dar algunas recomendaciones para mantener nuestros seguros actualizados en estos tiempos de elevada inflación. Alberto. Mirá, a ver, el tema de la actualización de sumas es algo que depende fundamentalmente del asegurado, o sea, el que quiere cuidar su patrimonio y saber que efectivamente aquello que asegura es el valor que la cosa tiene. Esto es algo que básicamente importa para lo que se llaman las coberturas a prorrata, que es la medida de la prestación que obliga
a que un asegurado tome un seguro que sea coincidente con el valor de la cosa que está asegurando. Claro. Esto pasa exclusivamente en las coberturas a prorrata. Entonces, lo que pasa es que a prorrata tenés todas las coberturas de los patrimonios importantes, en un edificio, en maquinarias, en instalaciones, en mercaderías, en bienes de cambio. Entonces esto tanto para las empresas como para el que tiene un comercio, como para el simple ciudadano que tiene su casa. ¿Cómo funciona esto? Porque sí, o sea, hemos hablado miles de veces aquí en el programa de cómo funcionan estas pólizas, Sí. pero por aquellos que nos están viendo Sí, por primera bien, vez o bien, que me no parece tienen el bien. concepto claro, Me parece ilustremos bien. con algún ejemplo, ¿no? Bueno, vamos entonces. Vuelvo a lo que son las coberturas. Básicamente existen las prestaciones, se llaman a primer riesgo absoluto o a prorrata. A primer riesgo es cuando vos contratás una suma para cubrir un bien hasta ese monto. Entonces vos con eso cubrís cristales, cubrís robos, cubrís responsabilidad civil, cubrís incendio de tu contenido, hasta ese monto. Vos tenés 100.000 pesos, tenés un daño que esté cubierto. Que son 50, cobras 50. Tenés 80, cobras 80. Tenés 150, cobras 100. Es el límite. Eso es a primer riesgo. Claro, exacto. A prorrata es la otra modalidad de prestación, que es la que obliga a que el asegurado tenga que asegurar el patrimonio que quiere asegurar al valor que esa cosa tiene. O sea, tiene que confiarle a la compañía de seguros ese riesgo y pagar prima por el 100% de ese riesgo. Claro. Entonces, si esa cosa que uno asegura vale $1.000 y uno la asegura en $1.000, cuando tiene un siniestro de $100, por ejemplo, va a cobrar los $100. Cuando tenga un seguro que no sea coincidente y en lugar de 1.000, que es lo que la cosa vale, lo haya asegurado en 500, porque se olvidó, porque no lo asesoraron, Porque no lo actualizó. porque no lo actualizó, entonces va a haber, digamos, pagado una prima por 500 por algo cuyo valor es de 1.000. Claro. Por ende, su proporción de cobertura es del 50% y el asegurador va a tener que responder en esa Pues, proporción. si tiene un siniestro de 100, va a recibir 50. Ni más ni menos que eso. Entonces, por eso es muy importante que uno mantenga la visión en cómo está asegurado su patrimonio. En un inmueble es más fácil digo para nosotros que lo vemos a diario, para el ego en la materia implica un seguimiento que quizás no es tan sencillo, pero sabiendo uno la tipología de la construcción que se está asegurando, si es una vivienda, si es un comercio, si es un shopping, si es un edificio, un propiedad horizontal, una torre, lo que fuere, eso tiene un valor metro cuadrado. Entonces uno, sabiendo cuántos metros cuadrados tiene superficie cubierta, multiplicándolo por ese costo al metro cuadrado, uno puede estimarlo. Entonces vos sabés que hoy un inmueble, vivienda de 100 metros a un valor de $800 el metro son 80.000. ¿Sí? Tenemos que pasar a Meli, algo más para destacar, alguna pequeña recomendación más para hacer. Mirá, para asegurar y mantener actualizaciones existe lo que se llama la cláusula de estabilización de suma asegurada. Eso te permite que vos pautás un porcentaje que es del 10, del 20 o del 30, más de eso no hay, y es lo que te permite ajustar la suma asegurada desde el inicio de vigencia hasta el término de la misma. Con lo cual, vos sabés que una póliza en un periodo de un año, con la inflación que está viendo en nuestro país, que supera el 50, naturalmente no te va a alcanzar ninguna de esas cláusulas, pero por lo menos te va a permitir protegerte un poquito más. Muy bien, perfecto. Bueno, a partir de hoy entran en vigencia los cambios introducidos en el impuesto automotor, que alcanzará a casi la mitad de los modelos comercializados en nuestro país. ¿Es así, Meli? Exacto, más precisamente es el 43% y son unos 182 modelos de autos, la mayoría, por supuesto, importados, que van a estar alcanzados por este nuevo impuesto. Lo que hay que tener en cuenta es el valor del auto. Van a empezar a pagar aquellos que valgan más de 1.800.000 pesos. El impuesto en ese caso va a ser de 20%, lo que va a implicar un recargo de 25% en los precios. Precios que ya estaba pautado que este mes de enero subieran un 3% adicional y que el año pasado ganaron un 80%. Con lo cual, cada vez se hace un poquito más difícil llegar a un auto nuevo. Hay que tener en cuenta que algunas concesionarias están haciendo promociones, tratando de liquidar el stock que tengan de autos importados lo antes posible. Así que puede haber una oportunidad ahí. Así que por ahí caminando podemos conseguir alguna oportunidad. Bueno, el regreso de un tributo que nos había acompañado, ¿no? En el 2014 y en el 2015. Bueno, Daniel, estamos comenzando un nuevo año, así que te voy a pedir alguna recomendación para aquellos que quieren, ¿no?, comenzar el año colocando sus ahorros en alguna de las alternativas financieras disponibles. Sí, yo creo que hay el escenario que se avisora parece interesante para las inversiones financieras.
Y si hablamos de alguna cartera conservadora... Por eso, contame qué es lo que más te gusta. Tenemos un minuto, Daniel. Un minuto rápidamente. Por ejemplo, hay bonos corporativos de muy buena calidad, muy buen crédito, que están pagando 10% anual o más, que son tasas imposibles de conseguir en el mundo. En dólares, obviamente. En dólares, ¿no? que es una enormidad. ¿Y te gusta alguno en particular de estos bonos corporativos? Geneia, John Deere, YPF, cualquiera de ellos están arriba del 10. ¿Estos son bonos que se están así colocando en estas próximas semanas o uno los, No, colocados adquiere ya. en el mercado Los que están por secundario? colocar no los puedes nombrar. Lo que sí están en el mercado y comprados en secundario, pero yo te digo bonos que vencen en un año. A menos de un año hay bonos a 6%, 7% de YPF. ¿Y Con te lo gusta cual, algún bono público para apostar en este año de reestructuración de la deuda? ahí tenés que ser un poco más más arriesgado, y los DIC están un poco caros, pero cualquiera con ley Nueva York que está bueno. Hay algunos subsoberanos muy ¿Te gusta alguno en interesantes. particular que puedas tirar así al cierre de este El ICA bloque? me gusta siempre, es un bono para comprar siempre, Muy bien. o algún global siempre es bueno para comprar, y hay que pensar también en algún subsoberano, algunos que tienen Ciudad de Buenos Aires, o alguno con garantía de coparticipación, como alguno de Córdoba, alguno de Neuquén, Muy bien, que son muy para tener en interesantes. cuenta también. Bueno, cerramos entonces este bloque con las recomendaciones de Daniel Vicien. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Manuel Solanet. Bueno, ya se encuentra el economista Manuel Solanet para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, en los últimos días el gobierno terminó de reglamentar el paquete de medidas con el que está realizando su ataque inicial contra los problemas de la economía argentina. Me imagino, Manuel, conociéndote, que tenés una opinión negativa, ¿no?, de este paquete de medidas que va en la dirección contraria, ¿no?, a tus recomendaciones habituales de reducir la carga tributaria, ¿no?, no incrementarla. Bueno, para reducir la carga tributaria hay que reducir el origen de la pesada carga tributaria, que es el gasto. Estamos ante un programa fuertemente intervencionista, cuyo objetivo es hacer un espacio para que se pueda reestructurar la deuda, o reperfilar, como se suele llamar ahora, para darle espacio al gobierno para atacar la inflación de otra manera de la que uno usaría, obviamente. En lo fiscal tiene ganancias y pérdidas. Pretende ser fuertemente redistribucionista, lo hace con el esquema de impuestos que ha aplicado, fuerte incremento en el impuesto a los bienes personales, castigando lo que está afuera, dándole una oportunidad ahora al que traiga el 5% para que la alícuota que se aplique a esos activos sea la misma que... Justo lo mencionábamos, ¿no?, en el primer bloque, a esta concesión, ¿no?, que se le ha hecho. Eso creo que está bien, entre las cosas que critico. Fuerte acción sobre los jubilados. Esto no está debidamente claro para mucha gente que ha aplaudido esto cuando había repudiado las medidas que tomó Macri tiempo atrás, sobre todo los de nivel medio y alto de jubilaciones. Nivel medio en Argentina es para cualquier país un nivel muy bajo. Esto va a tener seguramente una resistencia fuerte. Congelamiento de tarifas de servicios públicos. Esto se lo expone como una forma de compensar a otras cargas impositivas. Esto va sobre el sector privado, en beneficio de quienes producen y quienes consumen, pero sobre los contribuyentes va en contra porque van a aparecer los subsidios. Nuevos gastos, la tarjeta alimenticia. Las provincias están autorizadas para aumentar sus impuestos, cosa que no estaba dado en el pacto fiscal. O sea, redondeando este esquema, es un esquema no solo intervencionista, sino muy pesado, cuya calificación en el mundo sería de ajuste. Acá es de redistribución y de organización productiva o algo por el estilo. Por eso, Manuel, vos señalabas, ¿no?, hace instantes que la solución tendría que ir más por la reducción, ¿no?, del aparato del Estado y de la carga tributaria. ¿Pero estaban dadas las condiciones en medio de esta crisis para ir por ese camino? Hay que convertir el círculo vicioso que venimos padeciendo hace años en un círculo virtuoso. Generar condiciones para la inversión que no se han dado ahora. Tenemos intocada la legislación laboral, que es una condición fundamental para que haya atracciones para la inversión. Es más, se ha duplicado la indemnización por despido, aunque esto no vale para los que se ingresan al mercado laboral ahora, es un antecedente
fuertemente negativo. La inflación no está cediendo y se está atacando a través de un mecanismo de congelamiento de precios y salarios. Se está hablando de un pacto social a través de un Consejo Económico y Social. Esto lo hemos vivido ya más de una vez y no funciona. Tiene un efecto inmediato que ayuda a generar alguna expectativa, pero se van produciendo tensiones dentro de la economía, precios que se retrasan, producciones que dejan de realizarse, desequilibrio exterior. Cuando se trabaja con tantos tipos de cambios y a uno le dan uno y a otro le dan otro, el lobby se pone intenso, yo quiero conseguir uno. Y el efecto inmediato del control de cambios es, sin ninguna duda, un deterioro del balance de pagos, las cuentas con el exterior. Nadie quiere perder acá y todos buscan la vuelta para comprar dólares baratos y venderlos caros. Y bueno, la economía se informaliza, es decir, hay toda una serie de consecuencias que nacen de este criterio de intervenir y de darle al Estado un rol que no puede tomar, no es que no se quiera que tome. Manuel, decías que la inflación no está cediendo y a la vez hay un montón de estímulos en esta redistribución del ingreso que van a ir a los bolsillos de la gente, como prometió el gobierno, y a eso se suma una emisión por parte del Banco Central. ¿Qué dinámica esperás para la inflación, por lo menos el año que estamos empezando? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el gobierno va a tener que recurrir a la emisión, lo está haciendo. El efecto de todas estas medidas es postergado, es rezagado. Algunas de esas medidas tienen efecto inmediato en cuanto al gasto. Que yo creo que el desequilibrio está presente y va a tener que recurrirse a ese instrumento que es la emisión. Y esto ocurre en una economía desmonetizada. La gente se ha ido desprendiendo del peso y tenemos una relación de la cantidad de M1, como se le llama, o de dinero en la economía muy baja respecto al tamaño de la economía. De manera de que una emisión tiene impacto mayor que en otras circunstancias. Así que yo creo que la inflación va a ser un tema en los próximos meses. O sea, ¿estás esperando una aceleración inflacionaria? Porque uno más o menos está viendo una inflación por ahí contenida en este 2020, tal vez acelerándose más adelante, ¿no? Contenida en la medición de los índices a través de congelamientos de precios que el INDEC toma como tales, pero en la realidad se van produciendo esas tensiones que mencioné y esto a la larga tiene un fin de ajuste de precios que produce un impacto por una vez y luego por inercia. En un medio de comunicación es muy difícil hacer un vaticinio de inflación. Yo no quiero hacerlo. Es muy difícil, es cierto. Me gustaría que este el gobierno 2020 tome conciencia de que la inflación se tiene que atacar de otra manera, no tratando de, por decreto, fijar precios, fijar salarios, fijar jubilaciones. De esta manera lo único que se hace es generar esas presiones que finalmente terminan en un episodio. Obviamente no sos tampoco optimista en términos de la recuperación del crecimiento, ¿no? Luego, tras 8 años de estancamiento económico en la Argentina, ¿no? El crecimiento, pensando en el crecimiento genuino, en el desarrollo, tiene que venir por inversión y tecnología, por aumento de productividad. No hay ningún motivo para que esto suceda. Recién me refería a las reglas que no son buenas para que vengan inversiones a la Argentina. Con las inversiones viene la tecnología, que no está presente, y la productividad depende de las reglas laborales. Podemos tener algunos espacios específicos como Vaca Muerta, en donde incluso se han aplicado reglas especiales en el plano laboral. Pero las reglas generales de este enfoque, de este programa, no apuntan a eso. Muchas gracias, Manuel. Cerramos así el programa de hoy con las reflexiones del economista Manuel Solanet sobre las perspectivas de la economía argentina en este año que acaba de comenzar. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.